Saludos mis amigos y hermanos en Cristo, este es tu amigo y hermano Ricky Frontán. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca del capítulo 4 del libro de Apocalipsis. En el último video estudiamos los versículos del 1 al 2 y ahí nos quedamos por falta de tiempo, así que voy a darle brevemente a tocar esos dos versículos, como dicen, a vuelo de pájaro. Y entonces seguiré en los versículos del 3 al 11, que es lo que nos toca en esta tarde. Quiero decirles, si no has visto los videos anteriores, esto es un estudio expositivo acerca del libro de Apocalipsis. Y tenemos ya creo, si no me equivoco, sobre 12 videos acerca de que hemos estado grabando acerca de Apocalipsis. Desde el primero, que es la introducción al libro de Apocalipsis, y hemos estado estudiando este libro versículo a versículo. Así que puedes encontrarlo si vas a mi página Ricky Frontán en YouTube. Ahí vas a encontrar todos los videos acerca de estos estudios y están en el orden. Así que te recomiendo que si no los has visto, pues para que tengas todo en su contexto, vayas a mi página de videos de YouTube y ahí vas a poder actualizarte y ver todos estos videos. También te puedes suscribir. Te recomiendo que te suscribas, así automáticamente tan pronto yo grabo estos videos te van a estar llevando. También puedes compartir estos videos. El propósito de estos videos es simplemente la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de dar a conocer al Dios verdadero de la Biblia, y traer gloria a su nombre en estos tiempos en que lamentablemente hay un estudio muy superficial a veces de las escrituras en las iglesias, y donde a veces se toca todo, hasta se está predicando hasta un evangelio falso que nada tiene que ver con el evangelio bíblico. Así que por eso es que estamos insistiendo en estos estudios expositivos, versículo a versículo, libros completos de la Biblia. Estamos ahora en el libro de Apocalipsis, tal vez más adelante traiga el libro de Jonás y el libro de Job. Pero bueno, vamos entonces rapidito. Apocalipsis capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Los primeros 1 y 2 los voy a leer brevemente porque fueron los que estudiamos en el último video. Y esto es después que se le da, después del mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, entonces que se le da estas otras visiones desde una perspectiva desde el cielo, desde el trono de Dios. Algo que es muy importante, como dice aquí nuestro hermano William Hendrickson en su comentario, el cual es recomendado y sigo recomendando, Más que Vencedores, por William Hendrickson. Es un comentario relativamente pequeño acerca del libro de Apocalipsis, y él dice, aquí el hermano dice: el espíritu del vidente recibe una invitación de subir al trono celestial. Eso lo vemos aquí cuando dice en el versículo 1: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, o sea, y esto obviamente se refiere a la voz de Jesucristo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y como dijimos en el mensaje anterior, básicamente todo el capítulo 4 gira alrededor del trono y el que está sentado en el trono, o sea, Dios, dejando claro que Él gobierna todas las cosas. Y esto era algo bien importante que entendiera una iglesia. Acuérdate que entendemos que esto se escribió, Apocalipsis se escribió a finales del primer siglo, en los años 90 del primer siglo, y estaban comenzando una severa persecución contra la iglesia. Y es fácil para nosotros en nuestra debilidad, en medio de la persecución, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, sea cual sea, a veces perder la perspectiva de mirar las cosas a través de una cosmovisión bíblica de que Dios está sentado en el trono, que Dios está gobernando todas las cosas. A veces se nos olvida eso, parece que son los malos los que están gobernando, parece que es el diablo el que está en control de todas las cosas, más cuando vemos a veces la gente perversa haciendo cosas malas y aparentemente saliéndose con la de ellos. Es fácil uno perder cuando ves la persecución de los cristianos, cuando a veces al tú hacer lo que tienes que hacer, lo que te viene es entonces aflicción,
parece como si fueran los perversos ahora mismo en este tiempo que estamos viviendo, donde vemos las leyes impías que se están pasando. A lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo. Actualmente estaba leyendo la noticia de una hermana en Cristo, la cual está ahora siendo enjuiciada bajo la acusación de crimen, de odio, o lenguaje de odio, mejor dicho, lenguaje de odio, ya que ella se atrevió a decir que la homosexualidad era pecado, como lo dice así la Escritura. O sea, esos son los tiempos que estamos viviendo. O sea, y es importante que nosotros tengamos la perspectiva de que Dios está sentado en su trono. Y eso es lo que, como vemos aquí el comentario que hace nuestro hermano Hendrickson, dice, queremos decir, por supuesto, el trono que aparece en la visión es solamente cuando miramos todas las cosas, inclusive nuestras tribulaciones, y esto lo vamos a ver después del capítulo 6 de Apocalipsis, inclusive nuestras tribulaciones desde el aspecto del trono, que logramos un verdadero discernimiento de la historia. Es importante que entendamos que Dios es el Dios de la historia. Dios es el que está en control de todo lo que sucede. Nada sucede fuera de su soberanía. Como dijimos la semana pasada y leímos aquí unos versículos que se los voy a leer brevemente. Cuando vamos en Lamentaciones, en el capítulo 3, 37, 38, dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será? ¿Cómo puede suceder algo? ¿Quién de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Aún las cosas, no el pecado, pero aún el pecado está controlado por Dios. Nada escapa a su soberanía. El diablo no escapa a su soberanía. Los hombres perversos no escapan a su soberanía. Aún una de las cosas más perversas, como fue la traición de Judas contra nuestro Señor Jesucristo, estaba dentro del plan soberano de Dios. Eso no fue que Dios escogió mal y se equivocó al escoger a Judas y le costó que traicionaran a su hijo. No, todo eso, aún el mal está bajo el control de Dios. Y Dios aún utiliza las acciones malas y perversas de los hombres para llevar a cabo sus propósitos, que son santos, justos y buenos. Aun cuando nosotros en nuestra limitada en nuestro limitado conocimiento no lo vemos así. En esta mañana yo estaba estudiando para mí en lo personal, porque aparte de enseñar la Escritura y predicarla, yo saco tiempos para mi estudio personal que no tiene que ver con lo que yo voy a estar predicando o enseñando. Y estaba estudiando el libro de Job, el cual terminé esta mañana, un libro que se los recomiendo especialmente a todo aquel que esté pasando tribulación y aflicción. Y hubo un pasaje a mí que me llamó tremendamente la atención, y es el capítulo 38 de Job, versículo 39 al 41. Fíjese, dice así, esto es Dios hablándole a Job. Dice: ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o están en sus guaridas para acechar? ¿Quién preparará al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¡Wow! Algo tan natural y tan simple y tal vez que no tiene ninguna importancia para nosotros, pero algo tan sencillo y tan natural, de que un león pueda capturar a su presa para así alimentarse él y alimentar a sus leoncillos, está dentro de la providencia de Dios. Algo tan sencillo como que el cuervo pueda encontrar alimento para sus polluelos está dentro de la soberanía, de la providencia y bajo la dirección de Dios. Como dijo Jesús, que un pajarillo caiga a tierra no ocurre fuera de la soberanía y la providencia de Dios. ¡Wow! O sea, cuando vemos cosas tan sencillas y que prácticamente no tienen ningún valor o importancia relevante para nosotros, y esas cosas tan sencillas no pueden suceder fuera de la providencia de Dios, cuánto más cuando nosotros nos encontramos en nuestras aflicciones, cuánto más como en este tiempo de pandemia del coronavirus que estamos viviendo. Si fue creado en un laboratorio, si fue algo que ocurrió naturalmente, no podemos saber por seguridad, pero lo que sí podemos saber por seguridad es que está dentro del plan soberano de Dios y que Dios tiene un propósito en esto. Aún en la aflicción que tal vez estés pasando, en la enfermedad,
en la economía, en la caída, no importa en la persecución que estemos pasando, está dentro de la soberanía de Dios, porque Dios está sentado en su trono. Esto era algo que era tremendo, de tremenda aliento para una iglesia perseguida como esta que se encontraba a fines del primer siglo, donde los cristianos estaban siendo echados, se les envolvían a los cristianos en pieles sangrientas de animales y se les echaba a las bestias salvajes para ser devorados. Y qué fácil es perder en una situación así la perspectiva de que Dios está sentado en su trono. Pero por eso Juan les escribe, Dios sigue estando sentado en su trono y Dios es quien gobierna todas las cosas. Las pandemias, los temblores, los huracanes, la economía, todo está bajo el plan soberano de Dios. Los crímenes que cometen no escapan la soberanía de Dios, aunque no quitan la responsabilidad de aquellos que la cometen. Y nadie puede decir que comete un crimen porque Dios lo impulsó a hacer eso, porque Dios no tienta a nadie ni es autor del pecado. Pero aún el pecado está gobernado por Dios. De no ser así, entonces, que Dios no pudiera ser un Dios todopoderoso si se le escapa de las manos el pecado de los hombres y las acciones del diablo. O sea, esto es importante que nosotros lo entendamos. Es importante que la iglesia de Cristo entienda esto en medio de las aflicciones, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, aún en medio de la caída, que nada ocurre fuera de la soberanía total de Dios. En Daniel 2:21 dice, Él muda acerca de Dios los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios es quien pone y quita reyes, sin quitar la responsabilidad del que llega al gobierno por un golpe de estado o llega de una manera ilegítima. Aún así Dios controla eso. También aún los que llegan por medio del voto, Dios controla eso sin quitar la responsabilidad de los votantes. Y como hemos dicho anteriormente, el cristiano siempre tiene que votar por valores y no por colores. Por valores y no por colores, entendamos eso. Hay muchos cristianos que votan igual que los impíos simplemente porque este siempre ha sido su partido político, sin importar que ese partido o ese político esté a favor de leyes de asesinar niños en los vientres de sus madres, a favor de ideologías de género donde adoctrinan nuestros niños en esta agenda homosexual desde pequeños en las escuelas, donde promueven matrimonios del mismo sexo. El cristiano, como dije anteriormente, tiene que votar por valores y no por colores. Acuérdense que somos ciudadanos de dos reinos, del reino celestial y aquí en la tierra, y tenemos que ser luz, tenemos que ser sal. La sal en tiempos bíblicos se usaba para preservar, no era tanto para sazonar, sino para preservar. Y en un mundo en que está en decaimiento por el pecado, los cristianos tienen que alumbrar, tienen que ser diferentes, tienen que ayudar a preservar. Así que es importante que tengamos eso siempre en mente. En Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay, oiga bien, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Tristemente a un cristiano he oído y he hablado con cristianos que piensan que de verdad el diablo puede detenerlo, arruinar los planes de Dios, que el hombre en su rebeldía puede arruinar o detener los planes de Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Dice claramente que no hay quien detenga su mano. Todo lo que ocurre está bajo su soberanía. ¿Por qué? Porque como dice aquí en Apocalipsis, volviendo a Apocalipsis, dice en el versículo 2, que he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. No me canso de insistir en esto, tener esta perspectiva nos va a ayudar a nosotros mucho en la manera en que nosotros vemos la vida. Hay personas quien no creen en Dios no tiene esperanza, solamente puede ver lo que tiene de cerca y no puede ver más allá. Para la persona que no cree en esto, las aflicciones, la vida no tiene sentido. Una vida llena de tribulaciones y de amargura no tiene ningún propósito. Por eso muchos terminan quitándose la vida. Una persona que cree en que el mundo simplemente ha evolucionado, como enseña la teoría, y aclaro, teoría, no ciencia, de la evolución,
pues son donde solamente el más fuerte sobrevive. Pues mire, una persona que tal vez en carácter o físicamente no es muy inteligente, muy fuerte, pues no tiene ninguna esperanza ni ningún propósito en esta vida cuando constantemente es aplastado. Por eso vemos cómo se han incrementado en este tiempo los suicidios. ¿Por qué? Porque es estamos viviendo en una cultura y en una generación que prácticamente no cree en Dios. No cree en Dios. Entonces, cuando las cosas ven lo que está sucediendo, a veces, la mayoría de las veces que tal vez las cosas no van como esperamos, cuando viene la tragedia y cuando no vemos un sentido en la vida, pues muchos recurren al suicidio pensando que es una manera de escape. No saben que, como dice ese dicho, salen de Guatemala para Guatapeor, porque si parten de esta vida sin Cristo, lo que van es a una condenación eterna. Y en este momento lo están ya experimentando, tristemente. Pero todavía para ti hay tiempo. Todavía para ti que tal vez no has entregado tu vida a Cristo, todavía hay oportunidad. Recuerda, todo lo que sucede con un propósito. Y muchas veces estas aflicciones, estas tribulaciones que vienen a nuestras vidas sirven para acercarnos más a Dios. Muchas veces es el instrumento que Dios usa para acercarnos más a Él, para preparar nuestro corazón para que el Espíritu Santo haga la obra y traernos a Él en su gracia y en su misericordia. Porque muchas veces no es hasta que tocamos fondo, hasta que vamos verdaderamente en busca de Él. O sea, mientras aparentemente las cosas van bien, nos olvidamos de que ni siquiera Dios existe. Y muchas veces cuando nos encontramos en estas encrucijadas de la vida, donde no le podemos ver sentido a las cosas, donde vemos que nuestras fuerzas se han agotado, que no tenemos el poder, porque es que no lo tenemos para cambiar las cosas, entonces que Dios en su gracia utiliza estas mismas aflicciones, estas mismas tragedias para acercarnos a Él y podamos ser salvos. Así que siguiendo, entonces vamos a continuar ya y todo esto, vuelvo y le digo, todo esto es la perspectiva desde el trono de Dios, de que Dios está sentado en su trono. Y ahora empieza aquí a dar una descripción que es importante que entendamos, una descripción simbólica de aquel que está sentado en el trono. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en su cabeza. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos y ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Como digo, esto es una visión simbólica de aquel que está sentado en el trono. Y como dice aquí el comentario que yo tengo, dice claramente, Juan no tenía una visión física de las glorias inefables del cielo, sino una visión simbólica que provenía, podemos ver algo parecido en Isaías 6 y en Ezequiel 1. Y vemos aquí trono. Vemos aquí... El trono es símbolo del poder y autoridad de Dios como rey, como ya estuvimos explicando hasta ahora. La visión del trono revela que el rey es bello y rico y valioso como las piedras preciosas. Y esto es la descripción que vemos de jaspe, sardio o cornalina roja y esmeralda. Podemos ver que el que está sentado en el trono es misericordioso para con los pecadores y fiel a sus pactos. Dios es fiel a sus pactos, y esto es representado en la visión del arco iris que vemos en el trono. Aunque hoy lamentablemente, porque el diablo todo lo de Dios lo quiere corromper, y vemos que este movimiento homosexual se ha apoderado de los colores del arco iris para promover su perversa e inmoral agenda, pero el arco iris primeramente lo vemos en la Biblia como símbolo de
de Dios, del pacto de Dios con los hombres. Primeramente aparece después del diluvio, cuando Dios promete que más nunca iba a destruir la tierra por medio del agua. Y entonces el arco iris es un símbolo de la fidelidad y de los pactos de Dios. También lo vemos habitando con su pueblo victorioso del antiguo y del nuevo pacto. Aquí eso es lo que vemos en los 24 ancianos, o sea, los 24 ancianos, o sea, 12 más 12 ancianos. Creemos que representan pues el antiguo pacto y el nuevo pacto, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, o sea, las 12 tribus de Israel como parte del antiguo pacto y los 12 apóstoles representando el nuevo pacto y la iglesia completa de Cristo. O sea, que entonces cuando vemos estos 24 ancianos son una representación del pueblo de Dios. Acuérdense, todo esto es símbolo, todo esto es símbolo. Dice que los vemos entonces habitando con su pueblo victorioso del antiguo y nuevo pacto. Todo esto en su templo santo, y esto lo vemos en los símbolos de lámparas, mal, león, becerro, muy joven y todo esto. También podemos ver aquí que Dios está juzgando conforme a su temible poder y justa ley. Esto lo podemos ver en los relámpagos y truenos que salen del trono. Como sucedió en el monte Sinaí en Éxodo 19 y 20. También lo podemos ver resplandeciendo en el testimonio de las iglesias por el Espíritu Santo, y esto lo vemos en las 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios. El número 7 es un número de plenitud completo en el libro de Apocalipsis. Así que ahora vamos a pasar en los versículos 8. Y esto obviamente, estos seres vivientes, que la descripción semejante uno al león y todo esto, son seres angelicales, ¿no? Que están ahí junto al pueblo, nuevamente, un símbolo del pueblo de Dios representado en los 24 ancianos. Versículo 8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban, y esto es importante, mis hermanos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Quiero leerles acá el comentario nuevamente del hermano Hendrickson rapidito. Dice: el propósito de esta visión es el de enseñarnos por medio de un hermoso simbolismo que todas las cosas son gobernadas por el que está sentado en el trono. Todas las cosas deben incluir nuestras pruebas y tribulaciones. Esta es la lección. Por esto la descripción del trono antecede a la predicción simbólica de las pruebas y tribulaciones que la iglesia tiene que experimentar aquí en la tierra, las cuales se describen, como vamos a ver más adelante, en el capítulo 6. Los capítulos 4 y 5, y estamos en el 4, el 5 será en el próximo video, enseñan una sola lección principal. Si no entendemos bien este punto, jamás veremos la gloriosa unidad del Apocalipsis. Nos confundiremos tratando de alegorizar aquella única lección principal que se puede expresar en las palabras del salmista: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Salmo 99:1. La confianza en esta verdad debe impartir consuelo a los creyentes cuando son probados por fuego. Por lo tanto, esta visión del universo gobernado por el trono precede a la descripción simbólica de las pruebas por las cuales la iglesia tiene que pasar, como veremos en el capítulo 6.
Dice más adelante aquí comentando también, dice, los periódicos y las radiodifusoras nos dan los titulares y las noticias. Las revistas añaden las explicaciones. Pero estas explicaciones después de todo se nos dan en términos de causas secundarias. La mente verdadera, la voluntad verdadera que dirige este universo es la mente, la voluntad del Dios Todopoderoso. Sin embargo, al mismo tiempo, Él mantiene completamente la responsabilidad y libertad de los instrumentos individuales. No hay nada excluido a su dominio. Y es de suma importancia que nosotros podamos entender esto. Entonces, como vemos aquí en el versículo 8, dice que estos seres angelicales no cesaban día y noche de adorar al Señor. La adoración al Señor nos lo da el ejemplo estos seres angelicales diciendo santo, santo, santo es el Señor. 3 veces santo. Santo significa apartado. Dios es completamente apartado de sus criaturas. O sea, Dios es único. Es un error el nosotros tratar de comparar a Dios con nosotros o de ver por qué Dios no actúa como nosotros actuaríamos. Qué soberbia hay cuando decimos eso. O sea, Dios es completamente santo, apartado. Dios es el creador. Dios es único. Jamás podemos. Nosotros somos santos en posición porque santo significa apartado. Cuando venimos a Cristo, Dios nos aparta para Él. Nos aparta, salimos de los que están bajo la ira de Dios, que es todo pecador que no está cubierto por la sangre de Cristo, y somos apartados para Él. Pero Dios es aún apartado, santo, santo, santo. Dios es completamente santo, la santidad de Dios. Y es importante que entendamos eso. Aquí vemos entonces la gloria del Rey en el trono. Llama a los ángeles y a los hombres a adorarlo por su naturaleza y obras. La adoración celestial, oigan bien, es un modelo para la adoración terrenal. Y alabar a Dios continuamente y sin cesar. Vemos que dice que estos seres angelicales no cesaban día y noche. B, gloriarse en la santidad absoluta de Dios, incluyendo su poder soberano. Y ser eterno, como vemos que dice que Él es el que es y que era y que ha de venir. Mis hermanos, muchas veces hablamos de que vamos el domingo para el servicio de adoración, vamos ahora a ir a adorar a Dios. Eso hasta cierto punto es verdad, porque sí, vamos a adorar a Dios, pero si vamos a hablar más técnicamente, o sea, correcto, deberíamos decir vamos a ir a la congregación a seguir adorando a Dios. ¿Por qué? Porque la vida del creyente tiene que ser una vida continua de adoración a Dios. La adoración a Dios no es solamente el domingo en la congregación. La adoración de Dios tiene que ser cuando estamos en nuestros hogares, cuando estamos en nuestros trabajos, cuando estamos manejando, cuando estamos haciendo negocios, aun cuando comemos. Dice que si coméis o bebéis, hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea, la adoración al Señor tiene que ser continua. Todas las áreas de nuestra vida deben de ser. Eso es algo que no se enseña mucho hoy en día. Las personas piensan, son de una manera el domingo y una vez que salen el domingo de la congregación son otra. Son de una manera en la congregación y de otra manera de lunes a viernes en sus trabajos. Completamente, personas totalmente diferentes. Personas que si tienen que mentir para lograr sus propósitos o salir del apuro, pues no tienen el más mínimo problema en hacerlo. Si tienen que mentir a la hora de llenar las contribuciones al gobierno, no tienen ningún problema hacerlo. Si hay que mentir para salir de un problema, pues no hay el más mínimo problema en hacerlo. Si hay que aplastar a aquel para ponerme yo, no hay problema. O sea, vemos inclusive, como dije, aún a la hora en la política de ejercer el voto, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios y en adoración a Dios. No podemos separar ni el trabajo, ni la política, ni nuestra vida familiar de lo que es el Evangelio. Nuestra vida tiene que ser una vida de constante adoración a Dios. Aquí rapidito vamos a Romanos 3, porque las personas piensan que adorar a Dios es ir a la congregación a cantar. Y están muy equivocados, muy equivocados. El capítulo 12 dice de Romanos: así que hermanos, el apóstol Pablo hablando bajo inspiración del Espíritu Santo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, para que vea, el culto a Dios no es el domingo en la iglesia cantando, no, el culto a Dios es presentando nuestros propios cuerpos como sacrificio, batallándonos contra el pecado. Dice versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la verdadera adoración a Dios. No podemos conformarnos a como piensa este siglo, este mundo, esta cultura le llama a la homosexualidad un estilo de vida, la Biblia le llama pecado. Nosotros, esta cultura, este siglo le llama al asesinato de niños en el vientre un derecho de la mujer. La Biblia le llama pecado y asesinato. No podemos conformarnos, tenemos que presentar nuestro cuerpo constantemente en sacrificio vivo a Dios, y no es dándonos azotes como hacían en los antiguos conventos, ni dándonos golpes por mi culpa y por mi mal. No. Es en la batalla continua, es buscando hacer la voluntad de Dios todo el tiempo. Ese es el verdadero sacrificio a Dios. Así que la vida del cristiano tiene que ser una vida de adoración constante, los 7 días en la semana. Aún en los entretenimientos que nosotros vemos, tenemos que asegurarnos que sean entretenimientos sanos, que no vayan en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, un cristiano viendo películas donde salen mujeres con los senos por fuera, donde están maldiciendo el nombre de Dios constantemente, señores, usted está pecando abiertamente contra Dios. No diga, no, es que yo soy una persona madura y eso a mí no me afecta. No, la Biblia dice que no podemos ver la desnudez de otro, punto, se acabó. O sea, hay cosas que dice que no se deben de mencionar ni siquiera entre cristianos. Y dice, ya para terminar, así que vemos la adoración continua, no cesaban de adorar día y noche. Vemos que la gloria de Dios, la eternidad de Dios, el Dios todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Y dice, siempre que aquellos seres vivientes dan, oiga bien, gloria, honra y acción de gracia. Y eso es un tipo de cómo también nosotros debemos de orar al Señor y presentarnos al Señor, dándole todo lo que hacemos debe de ser para la gloria de Él. Cuando comenzamos a orar, debemos de comenzar dándole gloria a Él. Y honra, no es demandando, no es yo decreto, no, yo demando, no, es dándole gloria y honra y acción de gracias. Acción de gracias al que está sentado en el trono, al que está gobernando todas las cosas, al que vive por los siglos de los siglos. Y dice que los 24 ancianos, que ya hemos dejado claro que son representación del pueblo de Dios, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas. Y la palabra en griego que se usa para coronas aquí es las coronas que ganan las personas en los atletas en los Juegos Olímpicos. ¿Y qué hacen ellos? Esas coronas no son para ellos, para gloriarse ellos, sino para ponerlas a los pies de Cristo. Y todo lo que nosotros hacemos no es para la gloria de nosotros, sino para la gloria de Dios y para ponerlo a los pies de Cristo, a los pies del Señor, a los pies del que está sentado en el trono. Y dicen que diciendo, Señor, digno eres, oiga bien, de recibir la gloria. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Cuando usted se molesta porque no se le reconoció algo que usted hizo, es claro que usted no lo hizo para la gloria de Dios, usted lo hizo para la gloria suya. Y eso es una buena manera de nosotros más o menos medir para quién nosotros estamos haciendo las cosas. Si es para la gloria de nosotros, para la gloria de Dios. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque, oiga bien, tú, o sea, el que está sentado en el trono, creaste todas las cosas. Esto es importante. Todo lo que nosotros vemos ha sido la creación de Dios. Esto no fue un Big Bang que ocurrió por casualidad, o que el hombre salió de una aniva que salió del mal, o que... No. Todo ha sido creado por Dios. Tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen. Oiga bien, como dijimos, no cae un pajarillo a tierra fuera de la voluntad de Dios. No existe una hormiga, no existe un microbio que no podamos ver a simple vista. No existe, no puede existir si no es por la voluntad de Dios.
Dice, y por tu voluntad existen, y por tu voluntad fueron creadas. Amén. ¿Qué descanso podemos tener nosotros cuando podemos entender este capítulo 4 del que está sentado en el trono, que gobierna todas las cosas, que tiene un propósito en todo, aun cuando nosotros no lo podemos ver, que controla todas las cosas aun cuando a nosotros no nos parecen, y que no importa la prueba que estemos pasando como creyentes, como iglesia, Él está en control. Él está en control. Dios es el Dios que gobierna, que está sentado en su trono. Es el Dios de la historia. Es el Dios que gobierna la historia, que escribe la historia. El Dios que está en control de la naturaleza. Wow. Tremendo para meditar, verdaderamente para meditar. Yo espero de verdad que esto haya sido de edificación y que puedas seguir meditando en esto. Vuelve y léete el capítulo 4. Si tienes que volver a ver este video, vuelve a verlo. Analízalo. Y no solo eso, si puedes compartir este video con otra persona que esté en necesidad, lo puedes postear en tu página de Facebook, en WhatsApp, en donde sea necesario, para que esta palabra pueda seguir llevando a otro. Así que eso es todo hasta ahora. El próximo video vamos a ver el arroyo y el cordero en el capítulo 5. Si tienes alguna pregunta, puedes escribirla ahí abajo en los comentarios. Acuérdate, puedes suscribirte a mi página para que puedas entonces recibir estos videos cada vez que yo los grabo. Y puedes también darle like para que se siga esparciendo, y como dije, también puedes compartirlo en tu página. Así que sea la paz de Cristo con todos ustedes. Será hasta el próximo video. Amén.